Allá en lo alto del altiplano andino, donde la tierra es árida y el viento parece susurrar secretos antiguos, había una casita de barro, muy sencilla, un poco chueca, con las paredes agrietadas por el paso del tiempo. El techo de paja ya no detenía el frío como antes, pero ahí seguía, firme. Dentro de esa casa vivían dos personas que Dios había unido de una forma muy especial, una señora ya mayor, llamada Mamá Raimi, y una niñita de mirada triste pero corazón valiente, la pequeña Yari. Mamá Raimi tenía el rostro marcado, no solo por la edad, sino por todas las batallas que la vida le había puesto en el camino. Cada arruga contaba un capítulo de dolor, de coraje, de días pesados. Sus manos, gastadas por los años, ya lo habían hecho todo, moldeado barro, tejido ponchos, sembrado en tierra seca. Pero lo que más llamaba la atención en ella eran sus ojos. A pesar de todo, aún brillaban con ternura cada vez que miraban a su nietecita. Yari tenía apenas 7 años, pero ya había perdido más que muchos adultos. Su mamá partió el mismo día que ella nació. Su papá, sin poder con el dolor, un día salió de casa diciendo que volvería, y nunca regresó. Desde entonces, fue en los brazos de su abuela donde encontró abrigo, cuidado, y ese amor que solo Dios sabe poner en el pecho de una abuela. Ese invierno llegó sin compasión. El viento soplaba con fuerza, el frío se colaba por todos lados. La casita apenas podía retener el calor. Mamá Raimi hacía todo lo posible por proteger a su nieta. La envolvía con cobijas viejas, la acercaba al fogón de barro, donde apenas unas brasas trataban de resistir. La niña temblaba, pero se aferraba a su abuela como si ese abrazo fuera su escudo contra el mundo. Y, en cierto modo, lo era. «Abuelita, ¿de verdad Dios nos escucha?», preguntó Yari, con la voz débil y temblorosa. Mamá Raimi la miró con una mezcla de dolor y amor profundo. «Sí, mi amor. Él sí nos escucha», respondió suavemente, mientras acariciaba los cabellos rebeldes de la niña, «pero a veces tarda un poquito en contestar». Yari bajó la mirada, luchando por no dejar salir las lágrimas. Dentro de su corazón, la esperanza peleaba contra la dura realidad. Ella sabía que la comida se estaba acabando, que el maíz se había secado, que las ovejas se habían ido, una por una. Sabía que la tos de su abuelita se hacía más fuerte cada noche, y que su cuerpo frágil temblaba como si pudiera romperse en cualquier momento. También sabía que, detrás de la sonrisa de su mamá, había dolor. Y había hambre. Esa noche, el viento azotó con fuerza el altiplano. La pequeña Yari se acurrucó muy cerquita de su abuela, abrazándola como si el mundo pudiera derrumbarse si la soltaba. En el silencio de su corazoncito, hizo una petición. «Diosito, si de verdad estás ahí, no te lleves a mi abuelita, por favor». Pero allá arriba, el cielo guardó silencio. Cuando amaneció, un tono suave de naranja tiñó el cielo del altiplano. El frío se colaba por las rendijas de la casita de adobe, haciendo crujir la vieja puerta de madera. Raimi abrió los ojos con lentitud. Cada músculo le dolía. Su cuerpo, cansado por los años y las batallas de la vida, se sentía más pesado que nunca. A su lado, Yari aún dormía. Su carita estaba oculta entre cobijas remendadas, llenas de historias. Raimi la observó con ternura y, aunque sus dedos temblaban, acarició suavemente su mejilla. «Mi pequeña guerrera», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. El hambre ya no era solo una molestia pasajera. Era un dolor invisible y agudo, que apretaba el estómago como si fuera una cuchilla. La alacena, antes llena de vida, ahora solo guardaba un puñado de quinoa y unas hojas de coca que Raimi masticaba a escondidas, tratando de engañar al cuerpo y mantenerse de pie. Pero Yari no podía vivir de ilusiones.
Ella necesitaba alimento de verdad. Con esfuerzo, la anciana se levantó. Se echó al hombro su viejo poncho y salió al campo seco, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que pudiera alimentar a su nieta. Recorrió el suelo duro y agrietado buscando alguna raíz, una hierba olvidada, pero lo único que encontró fueron piedras, polvo y silencio. Mientras el sol subía lentamente por el cielo, Yari despertó. Se frotó los ojitos y, al no ver a su abuela, corrió hacia la puerta. ¿Abuelita? Raimi levantó el rostro y, aunque por dentro tenía el corazón hecho pedazos, forzó una sonrisa. Aquí estoy, mi flor. Ven, entra. Hace frío. Vamos a preparar algo de comer. Hoy vamos a comer rico, ¿abuelita? Preguntó Yari, con los ojos brillando de ilusión. El corazón de Raimi se encogió de dolor. Tragó saliva, respiró hondo y le regaló la mejor sonrisa que pudo. Claro, mi amor. Hoy será especial. Sin sospechar nada, Yari saltó a los brazos de su abuela y la abrazó con todo el cariño del mundo. Raimi cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. No podía permitir que su niña cargara con el peso de esa realidad. De regreso en la pequeña casa, Raimi puso a hervir el último puñado de quinoa con un poco de agua. Yari la observaba con atención, llena de expectativa, como si se estuviera preparando un gran banquete. Cuando la niña se distrajo, la abuela tomó discretamente el plato que sería suyo y vertió su porción en el cuenco de Yari. «Ven, mi amor, ya está listo», dijo con dulzura. «¿Y usted, abuelita?», preguntó Yari, sin sospechar nada. «Ya comí antes, mi niña», mintió con suavidad. Yari no preguntó más. Comía despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un regalo del cielo, mientras Raimi la miraba con una sonrisa cansada, escondiendo el dolor. Cuando cayó la noche y Yari se quedó dormida, Raimi salió de la casa en silencio. Levantó la vista hacia el cielo oscuro y estrellado, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios, no vengo a pedir nada para mí. Solo para ella. No dejes que mi niña pase hambre». Pero el cielo, vasto y silencioso, no respondió. Con pasos lentos, la abuela volvió al interior de la casa y se acostó al lado de su nieta. La abrazó con la poca fuerza que aún le quedaba. En la oscuridad, sentía el peso del cansancio, del frío y de la necesidad. Cerró los ojos, haciendo una última oración en silencio. En medio de los sueños, la voz suave de Yari murmuró: «Diosito, ¿nos estás escuchando?». Y lo único que se escuchó fue el susurro del viento cruzando la madrugada helada. El frío cortaba como cuchilla, y apenas dejó descansar a Raimi. Su cuerpo estaba débil, pero su alma seguía firme, por Yari. Sabía que no podía rendirse. No ahora. Apenas la niña despertó, su estómago rugió bajito. Sonrió con dulzura. «Hoy también hay quinoa, abuelita». Raimi sintió como el pecho se le rompía por dentro. No quedaba nada. Ni un grano. Ni una hoja. «Voy a salir a buscar más, mi flor. Quédate aquí y no abras la puerta a nadie, ¿de acuerdo?». Yari asintió con inocencia. Raimi la arropó con ternura, se envolvió en su viejo poncho y salió. El viento frío le golpeaba el rostro con fuerza, pero no se detuvo. Caminaba paso a paso, buscando lo que fuera. Tocó puertas de casas lejanas, con la esperanza de encontrar ayuda, pero nadie tenía nada. Todos estaban igual de necesitados. El mismo vacío. Sin otra opción, siguió rumbo al pueblo, que quedaba a varias horas de distancia. Sus piernas temblaban, la vista se le nublaba, pero Raimi no se rendía. Por Yari, seguía caminando. Al llegar al pueblo, Raimi vio el movimiento de los comerciantes en la plaza.
Sus pasos la llevaron hasta un hombre corpulento que vendía panés y granos. Con la voz entrecortada, se acercó con humildad. «Por favor, ¿tendría un poco de comida para mi nietecita? No tengo dinero, pero puedo trabajar». El hombre la miró de arriba abajo, con una mirada fría e impaciente. «Aquí nadie regala nada». Las palabras golpearon el corazón de Raimi, pero no podía darse por vencida. Caminó hacia otro puesto, y luego a otro. Pero en todos lados le negaron ayuda. Nadie tenía nada que ofrecerle. Fue entonces cuando sus ojos encontraron a un joven humilde que vendía papas. Ella se acercó con el corazón lleno de esperanza. «Hijito, mi nieta tiene hambre. No tengo cómo pagarte, pero puedo ayudarte, limpiar, hacer lo que necesites». El muchacho la miró con compasión. «Espere aquí, mamita». Se alejó por un momento y regresó con una pequeña bolsa. «No es mucho, pero es todo lo que puedo darte». Los ojos de Raimi se llenaron de lágrimas. «Que Dios te bendiga, hijo». Guardó la bolsita dentro del ponchó y emprendió el largo camino de regreso. Pero su cuerpo estaba exhausto. El viento le golpeaba el rostro, el estómago vacío debilitaba cada uno de sus pasos. A cada metro, caminar era más difícil. Cuando aún estaba a medio camino, un mareo la obligó a detenerse. Su corazón latía lento, como si quisiera rendirse. «Tengo que llegar, mi pequeña Yari me espera». Pero sus piernas no aguantaron más. Cayó sobre la tierra seca, mientras el viento soplaba a su alrededor. Su respiración se hizo más débil. En su mente, solo estaba Yari, su carita llena de esperanza. «Cuídala, Diosito, por favor». Y entonces, todo se volvió oscuridad. Yari esperaba. Y seguía esperando. El día se despidió del cielo, y la noche cayó sobre el altiplano. La pequeña casa de adobe quedó cubierta por las sombras. El viento gemía entre las rendijas de las ventanas. Yari se abrazó a sí misma, tratando de convencerse. «Abuelita ya va a regresar, seguro ya viene». Pero el tiempo pasaba, y Raimi no volvía. El estómago de la niña gruñía. Se tapó los oídos, intentando ignorarlo. «Ella va a traer comida. Solo tengo que esperar». La casa parecía más grande, más fría, más vacía. Se recostó sobre el viejo colchón, cubierta por una manta desgastada, pero no logró dormir. Cada ruido afuera la sobresaltaba. El miedo apretaba su pecho. ¿Y si la abuelita se había perdido? ¿Y si algo malo le había pasado? Se tapó la cara con las manos y lloró en silencio. El miedo y el hambre no la dejaron descansar. Cuando el sol apareció en el horizonte, Yari se levantó tambaleándose. Tenía los ojos hinchados. Corrió hacia la puerta. «Seguro está ahí afuera». Abrió con fuerza, esperando ver a su abuela con la bolsa de papas y esa sonrisa que la tranquilizaba. Pero lo único que encontró fue el vacío del altiplano. «¿Abuelita?», gritó con todas sus fuerzas. El eco de su voz se perdió entre los cerros. Salió descalza, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. Miró en todas direcciones. Nada. Ni rastro de Raimi. El tiempo seguía su curso. El sol subía en el cielo, quemándole la piel, pero Yari no paraba. Tenía miedo, sí, pero tenía aún más miedo de quedarse sola. Siguió el mismo sendero que su abuela había tomado horas antes. Cada piedra lastimaba sus pies, pero no se detenía. «Abuelita», murmuraba entre sollozos. El hambre la debilitaba. El calor la hacía tropezar. Pero no se rendía. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio algo tirado en el suelo. Su corazón latió con fuerza. Corrió. «Abuelita». Se arrodilló al lado del cuerpo inmóvil de Raimi.
Estaba acostada, el rostro sereno, las manos sobre el pecho, aún sujetando la bolsa de papas. «Abuelita, despierta. Vamos a casa. Nos están esperando». Pero Raimi no se movía. Yari sintió un nudo apretarle la garganta. El viento soplaba a su alrededor, triste. La niña se acurrucó junto al cuerpo de su abuela y, con voz débil, suplicó: «Dios, por favor, devuélveme a mi abuelita». Pero, como siempre, el cielo guardó silencio. Se quedó ahí, abrazada al cuerpo frío de su abuela. Las lágrimas caían sobre la tierra seca. Lo único que quedaba era la soledad. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos rojo oscuro. El viento levantaba polvo, pero Yari no se movía. Seguía abrazando a su abuela, como si con su calor pudiera traerla de regreso. Pero su piel estaba helada. Sus labios, pálidos. «Abuelita, no me dejes sola», murmuró con un hilo de voz. La única respuesta fue el silbido del viento. La noche cayó por completo. La tristeza pesaba como una piedra, y el miedo la hacía temblar. No quería volver a casa. No sin ella. Levantó los ojos hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer, una por una. Pero había una diferente. Una luz que brillaba con más fuerza. «Diosito, ¿estás ahí?». Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban esa luz. Fue entonces cuando el viento cambió. Ya no era frío. Era una brisa cálida, reconfortante, como si brazos invisibles la envolvieran. Yari parpadeó. Y lo vio. Frente a ella apareció una figura resplandeciente, alta, envuelta en un manto de luz. Su rostro transmitía una paz que ninguna palabra podría describir. Yari intentó hablar, pero ningún sonido salió. La figura se inclinó y, con delicadeza, tocó su frente. Un calor dulce recorrió su cuerpo. El dolor, el miedo y la tristeza desaparecieron por un momento. «No temas, pequeña», dijo una voz suave, «tu abuelita ahora descansa con el Padre, donde no hay dolor ni hambre». Las lágrimas corrieron por el rostro de la niña. «Pero yo me quedé sola». La figura sonrió con ternura. «Nunca está sola». Entonces, con movimientos serenos, tocó el cuerpo de Raimi. La niña observó, en silencio, cómo el rostro de su abuela se iluminaba. Ya no parecía débil, ni cansada. Estaba rodeada de paz. El ser celestial levantó la mirada al cielo, y en medio de un resplandor intenso, Raimi desapareció. Yari sintió una punzada en el pecho, pero no era tristeza, era un amor que no sabía explicar. «Camina, pequeña. Dios cuidará de ti». Con una última mirada llena de ternura, la figura desapareció. Lo único que quedó fue la brisa tibia y el recuerdo de aquella presencia divina. Yari cerró los ojos y se aferró a esa sensación de abrigo. Luego, con pasos lentos pero firmes, comenzó a caminar de regreso a casa. La noche era oscura, pero dentro de ella había nacido una luz. Una que nunca se apagaría. «¿Quién eres tú?», susurró Yari, con la voz temblando por la emoción. La mujer sonrió con dulzura. «No tengas miedo, pequeña». Su voz era como un susurro de paz, que tranquilizaba el corazón. Y, en ese instante, el miedo de Yari se desvaneció como polvo en el viento. «Estoy sola, ya no tengo a nadie». Los ojos de la mujer brillaban con una ternura infinita. «Dios jamás abandona a sus hijos. Tu abuelita está con él ahora, y tú todavía tienes un camino hermoso por recorrer». Yari bajó la mirada, apretando los puños. «Pero tengo hambre. Tengo frío. No sé qué hacer». Entonces, la mujer tocó suavemente su cabeza. «No temas.
El Señor provee para quienes confían en Él. Con un gesto sereno, señaló la mesa. Yari se giró lentamente y sus ojos se abrieron de par en par. Donde antes solo había una papa cocida, ahora había pan calientito, un cuenco con leche tibia y frutas frescas que jamás había visto en aquella tierra árida. Llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que veía. Es un milagro. La mujer sonrió con ternura. El amor de Dios es el milagro más grande. Yari corrió hacia la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. Tocó los alimentos, sintiendo el calor que no solo le calentaba las manos, sino también el alma. Recordó a su abuelita y cerró los ojos por un momento. Gracias. Cuando se dio la vuelta para agradecerle a la visitante, ya no estaba. Solo quedaba una suave fragancia en el aire y la luz de la vela, que ahora brillaba más intensamente. Yari sonrió. Por primera vez desde que su abuela se fue, sentía paz. Ya no estaba sola. Dios la había escuchado. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol entraron en la casita. Ella parpadeó, preguntándose si todo aquello había sido un sueño, pero ahí estaban los alimentos sobre la mesa. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No había sido un sueño. Un milagro había ocurrido. Se acercó, tomó un pedazo de pan y lo llevó a su boca. El sabor dulce y reconfortante se esparció por todo su ser. Las lágrimas volvieron a caer. Gracias, Diosito, susurró, llevando una mano a su pecho. Con cuidado, guardó un poco de pan y fruta en un pañuelo. Nada debe desperdiciarse, se dijo a sí misma, recordando los consejos de Raimi. El viento silbaba como siempre cuando salió de la casa. El paisaje seguía igual, montañas lejanas, tierra agrietada, cielo inmenso. Pero algo dentro de ella era distinto. Yari ahora cargaba algo nuevo, esperanza. La vida en el altiplano seguía siendo dura. Los días pasaban y, aunque su fe permanecía intacta, el hambre volvía a castigar su pequeño cuerpo. Recogía leña, buscaba raíces, y a veces algún vecino, tan pobre como ella, le daba un puñado de maíz o de quinoa. Cada noche, antes de dormir, miraba hacia el cielo. Diosito, no me dejes solita. Y aunque no hubiera milagro sobre la mesa todos los días, algo siempre sucedía justo en el momento necesario. Cuando sus fuerzas se agotaban, llegaba una ayuda inesperada. Un día, mientras caminaba sin fuerzas de regreso a casa, un hombre apareció en el camino, guiando un burrito cargado de bolsas. Niña, ¿por qué estás sola? Mi abuelita ya no está conmigo. Con tristeza en los ojos, el hombre sacó un pedazo de pan y un poco de queso de una de sus bolsas y se los entregó. Dios siempre cuida de los suyos. Yari tomó la comida con las manos temblorosas. Gracias. Cuando volvió a mirar, el hombre ya se había alejado. Parpadeó, queriendo verlo mejor, pero había desaparecido. Solo el viento movía la tierra. ¿Sería un ángel? La vida seguía, y Yari se dio cuenta de que, aunque las dificultades eran muchas, lo esencial jamás le faltaba. Encontraba raíces donde antes no había nada. Un pajarito dejaba caer un grano de maíz cerca de su puerta. Siempre que sentía que no podía más, algo pasaba. Una noche fría, mientras miraba la llama parpadear, sintió un calor suave recorrer su cuerpo. Era como si Raimi estuviera ahí, abrazándola. Y dentro de su corazón crecía una certeza. Dios nunca la abandonaría. Sonrió. Y se quedó dormida en paz. Los días continuaron. El viento era cortante, las noches heladas. Pero Yari no se rendía. Su cuerpo delgadito resistía. Su alma crecía. Su fe se convertía en su fortaleza. Hasta que una noche, cuando el frío parecía vencer, cuando ya no le quedaban fuerzas ni para encender el fuego, susurró. Diosito,
¿Cuándo vendrá mi abuelita por mí? Y entonces sintió de nuevo ese calor. Su cuerpo se volvió ligero, como si flotara. En medio de un resplandor dorado, la vio. Raimi. Su abuelita estaba ahí, vestida de blanco, más hermosa que nunca. Su rostro, antes cansado, ahora irradiaba amor. Yari corrió a sus brazos. Volviste. No me dejes más. Nunca más, mi flor. Ahora, vamos a casa. Yari miró hacia atrás. Vio su cuerpecito dormido con una sonrisa tranquila. No sintió miedo. Solo paz. A su lado, aparecieron figuras de luz. Sus alas brillaban como estrellas. Dios te ha llamado, pequeña, dijo uno de ellos con una sonrisa serena. Yari tomó con fuerza la mano de su abuelita. Y juntas caminaron hacia la luz. El altiplano quedó atrás. La soledad, el dolor y el frío también. Ahora, estaba en casa. En los brazos de Dios. En la inmensidad de esa tierra olvidada por el mundo, vivió una niña que enfrentó el frío, el hambre y la soledad. Una niña que no tuvo juguetes ni comodidades, pero que nunca perdió la fe. Su alma, a pesar de todo, brilló como una estrella. Y al final, no fue la tristeza la que venció. Fue el amor. Porque la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la fe, en el valor y en la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. La historia de Yari sigue viva. Porque mientras alguien recuerde su lucha, su ternura, su esperanza, su luz brillará en el cielo. Y algún día, cuando nuestra jornada en este mundo también llegue a su fin, una mano se extenderá para guiarnos. Y sabremos, sin ninguna duda, nunca estuvimos solos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te sacó una lágrima o te dejó una enseñanza, suscríbete al canal y deja tu like para que podamos seguir contando historias que acarician el alma y traen esperanza en los días difíciles. Déjanos tu comentario, comparte este video con alguien que necesite un poco de fe y ayúdanos a llevar estos mensajes a más corazones. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.